el origen del wokismo, qué movimientos o grupos ideológicos lograron infiltrar las universidades en Estados Unidos. Yo creo que la lucha recién empieza. La lucha contra todos los disociados que quieren hacer de nuestra universidad una escuela de entrenamiento para la perpetuación de una sociedad desde la seguridad de los ricos y cuya prosperidad de los ricos se basa en la opresión y la esclavitud de los ajenos dentro de las fronteras nacionales, y la lucha contra estos poderes debe continuar. Así que, porque es una lucha por ti. Si ustedes hacen su búsqueda por Google, por supuesto van a aparecer muchos portales que le hablan del origen de lo que es la ideología woke. Y siempre les van a hablar de que aparece en determinado punto de la historia cuando de repente activistas de Black Lives Matter hacen su presencia en la escena política, o cualquier movimiento feminista también contemporáneo hace su presencia en la arena cultural. Nada más alejado de la realidad. Con esto no quiero decir que estos movimientos que acabo de mencionar no pertenezcan a la ideología woke. Por el contrario, son pertenecientes, pero el origen trasciende hasta después de la Primera Guerra Mundial, en 1923, cuando un grupo de filósofos deciden crear la Escuela de Frankfurt. No precisamente en Estados Unidos, esta se creó, por supuesto, en Alemania. Pero con la ascensión de Hitler al poder y por supuesto los nazis, la mayoría de estos filósofos eran de religión judía, lo que les impediría laborar dentro de Alemania. Así que debido al antisemitismo que se estaba viviendo en Alemania, fueron forzados a emigrar y escogieron a Estados Unidos como su destino. Una vez ya establecidos en Estados Unidos, deciden reagruparse y seguir con los postulados de su escuela. Parte de este grupo fue integrado por Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, entre muchos otros. Pero no fue hasta los años 60 que este grupo se hizo verdaderamente famoso entre las minorías raciales en Estados Unidos. Luego podemos ir a profundidad de lo que significó la Escuela de Frankfurt, así que si estás interesado, coméntame y así voy preparando una videoserie acerca de este tema. Un pequeño resumen de lo que hicieron estos filósofos al llegar a Estados Unidos en los años 40 y 50 fue convertir los postulados marxistas, leninistas, comunistas que venían estudiando desde hace años en Alemania y adaptarlos a la realidad social de Estados Unidos. Por supuesto, se dieron cuenta de que las luchas de clases no podían realizarse en Estados Unidos debido a que muchas personas estaban, de alguna forma, recibiendo muchos beneficios del capitalismo. No quiere decir que no hayan intentado manipular al proletariado para que se alzara en contra de la clase capitalista, en contra de los ricos. Ya descartado por completo la lucha de clases porque sencillamente no iba a tener el resultado esperado por estos filósofos, decidieron estudiar a profundidad la historia norteamericana y detectaron que hay ciertas heridas abiertas en torno a la raza. Una de las personas más importantes de este movimiento, la Escuela de Frankfurt, fue Herbert Marcuse, que aparte de ser filósofo, historiador, también era un activista político muy violento. Incluso, imagínense ustedes que le llamaban el profeta de la violencia y que dedicó parte de su investigación a estudiar estos grupos raciales. Incluso llegó a entrenar a muchas personas en postulados marxistas. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquello de que la fundadora de BLM dijo que eran marxistas entrenados. Y aquí viene eso. Pienso en muchas cosas. Lo primero que pienso es que en realidad sí tenemos un marco ideológico y al menos a mí en lo particular y a Alicia somos organizadores capacitados. Somos marxistas entrenados.
y estamos súper versados en una especie de teorías ideológicas, y creo que lo que realmente tratamos de hacer es construir un movimiento que podría ser utilizado por muchos negros en Estados Unidos. Y que por supuesto, estos grupos raciales lo tomaron como un dios debido al impacto que tuvo una de sus obras llamada El hombre unidimensional. Qué cosas, ¿no? Que esta ideología woke fue infiltrada a través de la academia gracias a unos inmigrantes alemanes. Y que una vez infectada la universidad y la academia dentro de Estados Unidos, por supuesto esto se iba a esparcir como un virus a otros espacios de la sociedad, como por ejemplo Hollywood, la iglesia, las corporaciones, incluso las Fuerzas Armadas. Tuvieron tanto éxito infiltrando esta ideología macabra dentro de estos espacios que lograron exportarlo a nivel mundial, creando así organizaciones como el Foro Económico Mundial, donde su religión es el woke. Pero bueno, llegaste al final de este video, solamente me queda agradecerte y que la etiqueta para toda esta serie de ideología woke será #woke101. Así que activa la campanita, comparte, suscríbete, y si alguna vez llegan a desaparecer todos estos videos, te los pongo disponibles en mi canal de Telegram, t.me/EstebanRafaelJR, o en mi página web estebanrafaeljr.com. Nos vemos en un próximo episodio. Este podcast es producido por Phil By. Everything woke turns to shit, okay? It's true.